Grandes audiencias en la hora de la verdad, al oído. Este al oído, queridos amigos, viene gracias a una buena taza de café. A una buena taza de café, que es el comienzo de un día feliz, de un día con energías, de un día donde se ve todo despejado hacia el futuro. Una buena taza de café colombiano que nos tomamos gracias a los cafeteros de Colombia y a la federación que los congrega, la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia. Gracias a ellos, vengan pues estas reflexiones que hacemos con ustedes al oído. Gracias a la federación y a esta buena taza de café que estamos disfrutando a estas horas de la mañana. Bueno, Demar, con una buena taza de café en la mano, volvamos a saludar la mañana muy agradecidos con la vida por darnos este premio, una buena taza de café. Adelante, Demar, ¿por dónde quiere comenzar? Bueno, Demar debe estar enredado con Ay, no, alguno de los... aquí estoy. Pero no se nota, Demar, por Dios. Uno con la taza de café en la mano no alcanza a abrir el micrófono. Pero ya, aquí estoy con la buena taza de café gracias a los cafeteros de Colombia y hablando al oído. Tema bien importante para empezar, doctor Fernando. Llama la atención que hace unas horas se ha publicado una carta que emite el Tribunal de Justicia de La Haya, donde le solicitan a Colombia que haga una intervención o presente unos alegatos más bien sobre el tema de la plataforma continental. Trataría de ver esto, dice, según el derecho internacional consuetudinario, puede el derecho de un Estado a una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde las líneas de base a partir de las cuales se mide la anchura de su mar territorial extenderse dentro de 200 millas náuticas sobre las líneas bases del Estado. Es una de las preguntas que le hace la Corte Internacional de Justicia al Estado colombiano. Pero lo grave, doctor Fernando, es que ante este nuevo requerimiento que hace la Corte Internacional de Justicia de La Haya, al parecer la respuesta es que Colombia no tiene abogado que la represente. Esto porque tanto el agente Carlos Gustavo Arrieta como el coagente que era Manuel Cepeda fueron destituidos prácticamente por el presidente Gustavo Petro hace más de un mes. Escuchemos parte de esas declaraciones en aquel momento del presidente Gustavo Petro. El tema Nicaragua, tenemos un desastre. Toda esta escuela de abogados ligados al poder en Bogotá fracasó estúpidamente. No puedo hablar mucho al respecto, pero construir una estrategia bogotana para defender nuestro derecho marítimo alrededor de San Andrés y Providencia, que no es bogotana, que es raizal, que tiene que ver con otras culturas, la orden del Tribunal de La Haya por la estupidez de la defensa bogotana, que desconoció ese tema, que no fue capaz de poner un abogado raizal, porque acostumbrados a los grandes contratos tenían que ser bogotanos, que no fue capaz de mirar la historia, que no fue capaz de mirar la cultura, que no fue capaz de mirar la diversidad, como aquí nosotros sí estamos reconociendo, nos llevó a la última derrota en términos de pérdida de soberanía. Por una estupidez diplomática, jurídica, que no se supo asumir. Entonces, por cuenta de lo que él llama la estupidez jurídica, y además es muy complicado el lenguaje del presidente Petro en contra de la clase bogotana, y que está, pues, aparte en parte de la defensa de Colombia ante La Haya, los destituyó, los sacó de su cargo, de su encargo,
Y ahora la pregunta es, ¿por qué la Cancillería no da razón de esta solicitud que le acaba de hacer, fechada el 4 de octubre, la Corte Internacional de Justicia a Colombia? Lo que le solicita es precisamente determinar o responder a unas preguntas sobre la plataforma continental y también cuáles son los criterios bajo el derecho internacional consuetudinario para la delimitación del límite de la plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas. ¿No tendremos entonces quien responda a este requerimiento? Porque recordemos que lo que ha hecho por ahora el señor canciller es dar declaraciones políticas, pero frente a esto, ¿qué va a pasar? O Colombia simplemente no responderá. Y, doctor Fernando, la consecuencia que tiene una de las partes cuando en una demanda no contesta, pues es apenas obvia. Se da por cierto lo que se alega de parte de la por parte de la contraparte, ¿no? Entonces Colombia no tiene defensa, el presidente los destituyó y es la hora y nadie nos da razón. Yo no había oído estas declaraciones de Petro porque pues son tantas, pero esta es una de las más estúpidas que se le puedan escuchar. Uno es o no es internacionalista según el lugar donde haya nacido. Si nació en Bogotá, no puede ser internacionalista. Eso no lo pueden ser sino los raizales. Bueno, entonces, ¿dónde están los abogados internacionalistas raizales? Que los nombre, que diga cuáles son. Estas declaraciones de Petro son de lo más lamentable que hayamos podido escuchar. De lo más lamentable. Y Colombia queda desprotegida, Colombia queda sin defensa. Esto lo tendrá que buscar el canciller, que dicho sea de paso, hasta donde entendemos, nació en Bogotá, ¿no? De manera pues sí. Que exactamente, luego no debe saber derecho internacional desde que nació en Bogotá. Esto es inaudito. Y Colombia se está jugando el futuro. El pleito en La Haya entre la Corte Internacional de Justicia es definitivo para el porvenir de Colombia. ¿Quién nos va a defender? Teníamos los que se reputaban los mejores abogados internacionalistas disponibles. Nadie los había controvertido así y sobre todo nadie los había controvertido porque habían nacido en Bogotá. ¿Cómo le parece? Como nacieron en Bogotá o como viven en Bogotá, no pueden ser buenos internacionalistas. Qué lógica la del señor Petro, qué lógica. Pero bueno, ya los destituyó, ya los degradó, ya dijo que se había perdido el primer pleito contra Nicaragua por culpa de ellos. Entonces, ¿ahora quiénes son los que nos van a defender? ¿Dónde están? Los raizales especialistas en derecho internacional público. Seguramente existen, que aparezcan, pero que los nombre y que Colombia se defienda, porque nos van a quitar el mar, nos van a acabar de quitar el mar con este tipo de declaraciones y este tipo de posiciones que son francamente absurdas, detestables. Quienes nos representaban en el pleito ante la Corte Internacional de Justicia eran malos abogados porque nacieron en Bogotá. Hágame el favor, la clase de discurso que tiene el señor Gustavo Petro. Pero ahora ya no está haciendo oposición, ya no se trata de la frase de alguien que está en desacuerdo con todo lo que está pasando, es alguien que tiene que enderezar el camino. ¿Dónde están los abogados, doctor Petro? ¿Dónde están los que van a defender a Colombia? Seguramente de origen raizal. Búsquelos en Providencia o búsquelos en San Andrés. ¿Dónde los va a buscar? ¿Dónde los va a buscar? Pero rápido, porque nos quedamos sin defensa, ¿no? Pues yo le digo, doctor Fernando, nosotros aquí en el oído todos los días nos paseamos uno que otro pasillo buscando la información y no hemos encontrado desde aquel anuncio que acabamos de escuchar, donde volvemos a apelar al sistema de odio, ¿no? Hay que odiar una raza, una clase social porque no nos gusta y eso es lo que propone el presidente. No hemos escuchado todavía el nombre, ni tampoco siquiera una terna o cosa por el estilo, de nombres de abogados raizales que vayan a representar a Colombia ante La Haya. Lo que sí escuchamos fue a un periodista nicaragüense que se dice de los afectos al régimen de Daniel Ortega a hablar de una supuesta negociación por debajo de la mesa entre Colombia y Nicaragua para que se dejara en libertad
a los presos políticos de ese país, encarcelados por Daniel Ortega, a cambio de que Colombia pudiera aceptar, o más bien aceptara completamente el fallo contra nuestro país y que ganó obviamente Nicaragua. Eso sí lo sabemos y eso sí lo escuchamos. ¿Y qué tiene que ver nuestro mar con lo que está pasando internamente en Nicaragua y con los presos políticos de Nicaragua? No, lo que tenemos es un pleito nada menos que ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y un pleito donde nos podemos quedar sin mar. Y el presidente de la República no ha tenido a bien sino destituir a los abogados que nos están representando, que nos estaban representando. Abogados y juristas de primera magnitud, aunque hayan nacido en Bogotá o en otro lugar del interior de la República, no son raizales. Bueno, busque los raizales, pero búsquelos y nómbrelos y defienda a Colombia. No, señor Petro, esto no es con declaraciones absurdas, esto no es con Twitter, idiotas. ¿Y el canciller qué? ¿El doctor Álvaro Leiva no dice una sola palabra? ¿El doctor Álvaro Leiva mudo? Doctor Leiva, usted es el canciller. Mire usted, aprenda coraje del ministro de Hacienda, que cuando tiene que decir que no, dice que no, y no es no. Aprenda la lección. Y entonces, salvo que usted esté de acuerdo con lo mismo y destituya a esos internacionalistas, a nosotros nos consta que usted no lo es. Usted no es un buen internacionalista, pero eso no tiene importancia. Busque personas que lo sean de veras y que puedan defender a Colombia en este pleito con Nicaragua, donde nos estamos jugando nada menos que el Mar Caribe, nada menos que eso. Y eso se juega con Twitter. Y con Twitter, donde se destituye a los mejores abogados internacionalistas que Colombia tiene, por lo menos a juicio de quienes los nombraron, y no se ha discutido nunca su pertinencia, su capacidad, su ilustración en estas materias. De manera que uno, para ser internacionalista, tiene que ser raizal. Buena esa. Lo que faltaba. Recordemos, doctor Fernando, que en medio de una emisión en un programa radial en Nicaragua, conocido con el nombre de Sin Fronteras, que se emite a través de la radio local, La Primerísima, y que es dirigido por uno de los hombres claves del régimen de Daniel Ortega, William Grisby Vado, se dijo que el orteguismo había sentado su posición frente a la existencia de aparentes intentos del gobierno de Gustavo Petro por lograr la liberación de un grupo de detenidos en Nicaragua a cambio del cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia contra Colombia. ¿Cómo le parece? Obviamente. ¿Cómo le parece el negocio? ¿Cómo le parece el negocio? El do-des. Libéreme presos en Nicaragua y yo le doy el mar de Colombia. Pero por favor. Es que ese es el negocio, por lo menos fue lo que dejó dio a conocer William Grisby en esa intervención. El comunicador en esa emisión cuestionó la ideología progresista del gobierno colombiano, arremetió contra Álvaro Leiva, pero además hubo algo más frente a todo esto. Grisby dijo que el interés de Colombia va más allá del territorio de San Andrés o de las plataformas marítimas para la pesca, y que estarían pues obviamente en control de las aguas, diciendo lo siguiente, abro comillas: Colombia hubiera preferido que le dejaran a Nicaragua, San Andrés y Providencia, pero que el mar fuera de ellos, porque esa es la ruta de su principal negocio, que es la droga, que la domina el cartel de la DEA y el cartel de la oligarquía colombiana. También dijo este periodista que a través de mensajeros había una negociación con Nicaragua en la que nuestro país, el de él, se compromete a acceder a cumplir el fallo de que Nicaragua desista de la demanda de La Haya, y además a acceder a la liberación de 14, dice él, tranqueros, como le llaman a los presos políticos. Y respondió al canciller: no, hermanito, así me manden mensajero a San Pedro, lo que tiene que hacer Colombia es reconocer el fallo del máximo tribunal de justicia. Es lo único que pide, no que haya negociaciones por debajo de la mesa para entregar el mar de Colombia a cambio de la liberación de los presos. Recuerde usted, doctor Fernando, que el 12 de agosto
en una audiencia ante la OEA, Colombia se levantó de la mesa y nunca explicaron las razones del por qué se habían levantado. Recuerda que votaron contra Nicaragua precisamente por la violación a los derechos humanos. Luego apareció un comunicado de prensa en Colombia donde se dijo que por gestiones humanitarias Colombia se había retirado de la mesa. ¿Cuáles fueron las gestiones? ¿De qué estaban hablando? Nadie lo ha explicado. Que a propósito de eso, la senadora María Fernanda Cabal tiene citado a debate de control político al canciller Álvaro Leiva para que explique precisamente cuál era la negociación humanitaria o las gestiones humanitarias por parte de Colombia con el gobierno o la dictadura de Daniel Ortega. Y que le pregunte también quién nos va a defender ante la Haya. Ya destituyeron a los abogados, los destituyeron de la peor manera que los puedan destituir, diciéndoles incompetentes y diciéndoles incapaces de defender los intereses de Colombia porque son nacidos en Bogotá. Hágame el favor, hágame el favor. Y bueno, Gustavo Petro se está manifestando en unas condiciones bien complejas, ¿no? Uno lo oye y dice, este hombre está enfermo o a este hombre qué le está pasando. Pero en fin, estamos hablando de un asunto perfectamente serio y grave. El mar Caribe de Colombia. Destituimos o destituyó el señor Petro a los abogados que nos defendían en La Haya. ¿Quiénes son ahora los abogados de Colombia? ¿Dónde están los raizales tan expertos en derecho público internacional? Que aparezcan, que Petro responda ante la historia por lo que está haciendo con nuestro mar Caribe. Es una cosa perfectamente seria, ¿no? No estamos hablando de tonterías. Esperamos que la senadora María Fernanda ponga los puntos sobre las IES y que el Congreso de la República tenga el valor de preguntarle al señor Petro, bueno, ¿y entonces qué hacemos? ¿Entonces Colombia queda desprotegida? ¿Entonces Colombia por unos presos internos de Nicaragua renuncia a defenderse ante la Corte Internacional de Justicia? Bueno, muy ¿Cómo bien. nos vamos a defender sin tener defensa? Pero hágame el favor, hágame el favor y el tratamiento que le da a nuestros internacionalistas, no hay derecho a que los trate de esa manera. Fueron ellos los culpables de que se perdieran los mares cercanos a San Andrés y Providencia, pero ahora estamos discutiendo toda la plataforma continental submarina de Colombia. Toda. Y no tenemos quien la defienda, porque Gustavo Petro destituyó a los abogados y no los ha reemplazado. Y el señor Álvaro Leiva, mudo, con una cobardía cómplice. Doctor Leiva, tenga pantalones, hable sobre este problema, hable enfrente al país y dígale quiénes nos están defendiendo ante la Haya. ¿Quiénes? Muy bien. Vamos a ver qué responde el doctor Fernando. Entre tanto, quiero contarle una historia que desarrolló en una investigación nuestro amigo Daniel Briceño, quien tantas veces ha estado en la hora de la verdad, y le ha hecho un seguimiento y control político a través de redes sociales al gobierno del presidente Petro. Él, en las últimas horas, reveló la verdadera historia del traslado de la espada de Bolívar durante la posesión del presidente Petro. Recordemos que en aquel momento, doctor Fernando, el petrismo había afirmado que Iván Duque se había opuesto a que la espada fuera utilizada durante el evento de posesión del presidente Gustavo Petro. Pero la verdad de todo esto es que, según las pruebas que revela Briceño, no existió ninguna oposición, muy al contrario, el presidente Iván Duque le ayudó al nuevo gobierno, al entrante gobierno de Gustavo Petro, para que la espada de Bolívar apareciera en la escena. Dice Briceño en la investigación que hizo: desde el 27 de julio del 2022, el gobierno de Iván Duque, a través del Ministerio de Cultura, comenzó a preparar el protocolo y procedimiento para que la espada de Bolívar estuviera con Petro en la posesión. Este es el memorándum con el cronograma, como sería el recorrido. Aparece perfectamente, lo muestra él, un memorándum emitido el 28 de julio del 2022, que tiene por asunto lo siguiente. Leo: protocolo de traslado de la espada de Bolívar, propiedad del Ministerio de Cultura, en comodato con la Presidencia de la República para el acto de posesión del 7 de agosto del 2022.
Entonces, después dice que la ayuda del gobierno del presidente Duque con Petro para que tuviera esa espada de Bolívar en la posesión fue tan concreta que hasta se mandó a construir una urna móvil para que pudieran trasladarla, y fue la urna que todos vimos en las imágenes de televisión aquel día. La urna tuvo un costo de elaboración de 3.136.043 pesos, como Daniel Briceño lo deja en evidencia. Todo el tiempo estuvieron trabajando en la urna, hay fotografías de cómo se desarrolló la obra de la construcción de la famosa urna. El 6 de agosto la urna se entregó oficialmente al Batallón Guardia Presidencial y quedó lista para ejecutar el protocolo dispuesto por la Presidencia y el Ministerio de Cultura. Pero el relato que vendieron a Colombia era que el gobierno de Duque no quería entregar la espada de Bolívar para que estuviera en la posesión de Petro, y por eso a través de las redes sociales atacaron duramente al expresidente Iván Duque, porque no quería dejar la espada. Lo que sí ocurrió fue este momento de show que se hizo, porque ahora nos damos cuenta que todo fue un show, donde Gustavo Petro solicitaba la espada de Bolívar. Aquí recordemos qué fue lo que dijo Gustavo Petro. Presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Una orden del mandato popular y de este mandatario. Una orden de algo que ya estaba todo arreglado, como lo acaba de dejar en evidencia Daniel Briceño. No existió ningún impedimento por parte del gobierno del presidente Duque para que la espada de Bolívar fuera exhibida el 7 de agosto en la posesión del presidente Gustavo Petro. Bueno, menuda importancia la que tiene eso, ¿no? Teniendo tantas dificultades el país, teniendo tantos problemas de todo índole. Entonces la cuestión es dónde está la espada de Bolívar, que además no sabemos dónde está. Debe estar en la casa militar, la debe tener el presidente debajo de la cama. Lo cierto es que qué distinta la voz del presidente a la voz que oímos hace un momento hablando de los abogados de Colombia ante la Haya, ¿no? Tiene toda la razón usted, ¿sabe? No sé si la gente se fija en eso, pero tiene toda la razón. Es muy distinto el tono, la fuerza que tiene la voz. Pero completamente distinto. Esta última es la de un hombre enfermo, la de un hombre que tiene dificultades para expresarse. Sobre eso no cabe duda ninguna. Bueno, Demar, ¿me están diciendo que van a cambiar a la directora del Centro Democrático? Pues hay mucho ruido alrededor de lo que va a pasar con el partido, que se dice ha estado trabajando en reestructurarse, mejorar de cara a lo que será el proceso electoral del próximo año en las elecciones regionales. El ruido va enfocado a que vendría una nueva dirección del partido que estaría en cabeza de María Paula Correa. Recordemos, para quien no haya olvidado, María Paula Correa fue, ya no recuerdo exactamente el nombre de la figura que tenía ella, pero era como la jefe de gabinete del presidente Iván Duque, la mujer clave que se comunicaba con los ministros en las reuniones y quien tenía la voz para, no directamente el presidente, sino ella era la que hablaba con los ministros con instrucciones del presidente de la República. Entonces sería ella la persona que, según los chismosos que están pendientes de la movida política, nos dicen, sería la que venga a ser parte de la dirección del partido. Pero también nos dicen que hay otras personas muy interesadas que no son precisamente muy cercanas al presidente Duque, que también están interesados. Va a ser bien importante conocer qué va a pasar, si es verdad que viene o no María Paula Correa, si es verdad o no que va a haber cambios en la dirección del partido. Si es verdad, sí o no, que va a salir la actual directora del Centro Democrático. Para empezar tiene que salir ella y dejarle el espacio libre a alguien, pues que sería esta señora Correa. Esto sería el fin del Centro Democrático como lo hemos conocido. El Centro Democrático, que ha sido el partido de Uribe, creado por Uribe, formado por Uribe e influido por Uribe en todas sus actuaciones. Entonces ahora en manos de la señora Correa, es decir, en manos de Iván Duque, era lo que nos faltaba. Vamos a ver para dónde vamos.
Yo espero, esta vez espero que usted esté mal informado, de mal. Espero. Esperemos, esperemos. Para verdad es el tiempo. Ya vendrá diciembre con su alegría. Para verdad es el tiempo y para justicia Dios, ¿no? Decía el poeta. Sí, Bueno, señor. se dejó de hablar de la viruela del mono. Eso parece que fue un problema que puso en jaque las autoridades sanitarias de muchos países del mundo y de pronto, por lo menos el tema desapareció. Yo no sé si la viruela del mono desapareció, pero el tema, como punto de discusión desapareció. ¿Dónde están las vacunas? ¿A quién se está vacunando? ¿Quién se está enfermando de la viruela del mono? ¿Quién está falleciendo por cuenta de la viruela del mono? Ese es un tema que quedó a la deriva. ¿Qué hay de eso? Pues no se dice nada de la viruela del mono en Colombia por cuenta de que pareciera que no es tan importante, pero además porque en Colombia no aparecen las vacunas. Todavía no hay noticia de para cuándo las vacunas y se lo preguntan a la ministra de Salud, a la señora Carolina Corcho, quien recuerde usted fue muy crítica, pero de las más críticas que había en Colombia respecto del proceso de la adquisición de vacunas para combatir el COVID-19. Países como Chile se han preparado ya para iniciar el proceso de vacunación precisamente contra la viruela del mono. En Colombia todavía no sabemos ni en qué va el proceso de adquisición y pues por supuesto, mucho menos cuándo va a poder la gente acceder a las vacunas por cuenta de la viruela del mono. Que el hecho de que en Colombia no se esté hablando de ello no significa que no la estemos padeciendo, porque evidentemente sí ha habido los hallazgos, sí ha habido el registro de personas contagiadas en nuestro país. Lo cierto es que la ministra de este tema, pues muy poco, debe ser que está muy ocupada pensando en cómo va a ser la reforma a la salud, de la que todos los días le hablan y de la que todos los días ella defiende con tanta vehemencia. Reforma de la salud que empieza por la desaparición de las EPS, ¿no? El traslado a las entidades territoriales para que manejen la salud en los hospitales públicos y pues todos centros de salud que sean públicos. Uno dice, ¿y cómo ir a hacer eso? Gobernadores y alcaldes manejando la salud del país. ¿Cómo? ¿Ah? ¿Qué tal? Bueno, entonces no se le ocurra a uno enfermarse en un sitio distinto del suyo. Y eso pues en el suyo, el problema es, ¿cómo le parece? Claudia López manejando la salud en Bogotá. No, no ha podido manejar los huecos y la inseguridad, mucho menos la salud. No. Viruela del mono, de acuerdo con reportes del Instituto Nacional de Salud, en Colombia hay 2.730 casos de viruela confirmados. Al momento hay 725 casos activos en el país de personas, ciudadanos colombianos que están esperando que la ministra Corcho, por favor, compre las vacunas y empiece la vacunación antes de que esto pueda ir en aumento. Pero eso ya para qué? A los que les dio, ya les dio. ¿Ya para qué vacuna? La vacuna es para prevenir. La vacuna no es para los 700 que tienen la viruela, sino para los miles que aspiran a no contagiarse de viruela del mono. Que lo decían, y no sé si sea para repetirlo o no para repetirlo, pero lo decían repetidamente, tenía origen en relaciones sexuales homosexuales, y que de eso tenía que cuidarse la gente, y tenían que cuidarse los homosexuales en particular. Eso era lo que decían, pero ahora no volvieron a decir nada. No volvieron a decir nada. Entonces la señora Corcho anda viendo cómo acaba con las EPS y por qué las sustituye y cómo las sustituye. Y si son los gobernadores, cómo es la relación entre los gobernadores. Porque resulta pues que uno sale de viaje y en muy corto tiempo pasa por varias entidades territoriales, por varios municipios, por varios departamentos. Entonces, ¿quién lo cuida en cada sitio? No, esto es inaudito. Esto es inaudito. Bueno, pero así está pasando, pues. Le quieren cambiar el nombre al Ministerio de Cultura. Qué cosa tan importante. Eso sí me parece
Eso sí me parece trascendental. Le cambian el nombre al Ministerio de Cultura. ¿Cómo le van a poner ahora? Pues el Ministerio Ministerio de de... Cultura, de acuerdo con lo que se ha sabido, doctor Fernando, ya se radicó un proyecto de ley que pretende reformar la ley 397 del 97 para cambiar la denominación del Ministerio de Cultura y el Día de la Raza, que se conmemora pues el 12 de octubre, se conmemoraba el día de ayer. El proyecto de ley incluye dos partes. Primero, cambiar el nombre del Día de la Raza por el Día de la Diversidad Cultural. Primer cambio. El Día de la Diversidad Cultural. Qué cosa tan importante. Y el Bueno, siguiente punto es cambiar el nombre del Ministerio de Cultura por el de Ministerio de las Culturas, como diría Gustavo Petro, las artes y los saberes. Es lo que ha dicho la ministra Ariza, quien apoya esta iniciativa. Ministra de Cultura, doctor Fernando, que sí, claro, desde el 7 de agosto es ministra de Cultura, pero que hasta ahora hace su primera aparición importante para decir que ha presentado un proyecto de ley para efectuar esos dos cambios en el marco de reformar la ley 397 del 97. bueno. Demar, hablemosle a la gente al oído de lo que pasó con los motociclistas que hicieron un plantón en Bogotá gigantesco, enorme, y a los que se les dio la razón. ¿No es eso lo que yo saco en claro? Sí, el día de ayer hubo enormes manifestaciones por parte de los motociclistas en Bogotá. Llevaron a cabo la movilización que causó obviamente algún traumatismo en la ciudad que ya de por sí parece un parqueadero. ¿Y qué es lo que ha pasado? Ellos dicen que el presidente Gustavo Petro no los ha escuchado. Ellos rechazan el incremento en el seguro obligatorio de accidentes, el SOAT, así como en el aumento en los precios del combustible. Lo que han dicho ellos es que quieren empezar a discutir los temas, que quieren que el presidente Gustavo Petro les hable, que les dé la cara, porque recuerdan que el presidente Petro había prometido algunos cambios, inclusive bajar el costo del SOAT, y eso no ha ocurrido. Por lo pronto, llega nuevo año y el precio del SOAT aumenta. Es lo que siempre ocurre todos los años. Y pues ahí están en una discusión, se reunieron con el ministro de Transporte Guillermo Reyes, con la Superintendencia de Transporte, con la Dirección de Tránsito y Transporte y la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Se dice que llegaron a un acuerdo para poder arrancar una serie de conversaciones que lleven a mejorar la situación de los moteros, como se les llama a ellos, quienes están exigiendo no al incremento de la gasolina y rebaja en la tarifa del SOAT. Pero alguna cosa les tuvieron que dar, porque levantaron el paro y se fueron a montar en sus motocicletas. Entonces, ¿qué les dieron? ¿O qué les prometieron? ¿O en qué quedaron? En que habrá conversaciones. No, importantísimo me parece. Pero yo no sé cómo va a ser eso. Eso de bajar el valor de la tarifa de SOAT no es apagar y prender una bombilla. Bueno. En el campo internacional tenemos una noticia que nosotros destacamos y que nadie al parecer ha recibido con la importancia que tiene. El señor Putin dice que está dispuesto a suministrarle gas a Europa, que todo depende ahora de la Unión Europea que se lo quiera comprar. ¿Cómo le parece? Entonces, la guerra y entonces los enfrentamientos y entonces las sanciones y entonces todo, porque Rusia manejaba a su talante el tema del gas, porque Europa iba a pasar un muy mal invierno porque no tendría cómo calentarse, y entonces ahora aparece Putin diciendo: no, yo estoy dispuesto a venderle gas a Europa. Si la Unión Europea quiere, yo le vendo gas. Doctor Fernando de Mar, a propósito de eso que usted está contando del gas, precisamente esa propuesta viene, doctor Fernando, de una reunión que se llevó a cabo esta mañana. Recordemos que aquí ya estamos avanzado el día. En Estambul, el presidente Vladimir Putin se reunió con Recep Tayyip Erdogan, que recordemos ha sido pues allí como el mediador entre Rusia y Ucrania, sobre todo para desbloquear, ¿se acuerdan? Los puertos del Mar Negro para poder sacar el grano de Ucrania a través de Turquía. Pues hubo una reunión esta mañana y fue allí donde Vladimir Putin le propuso
a Recep Tayyip Erdogan que si en Turquía se podía hacer como una especie de centro de distribución de gas para él, pues para que Rusia pueda venderle gas a Europa. Que eso, según él, va a ayudar a regular los precios y no sé qué, pero pues eso, que si Occidente está dispuesto a comprarle, pues que se haga entonces ese centro de distribución a través de Turquía. Lo que quiere decir que él está dispuesto a vender. Sí. Entonces, claro, es lo que quiere decir que le está doliendo el bloqueo, que tiene problemitas internos bastante serios los que tiene el señor Vladimir Putin por su fracasada guerra en Ucrania, donde no le queda otra cosa que utilizar la bomba atómica, que sería el principio del fin para la humanidad. No para Rusia, no para Ucrania, para la humanidad entera sería el principio del fin. Así de sencillo. Entonces, como no da ese paso, se limita a lo que existe, y lo que existe es que está perdiendo Cindy. Sí, señor, está perdiendo, está Ucrania cada vez recuperando más rápido parte de su territorio que estaba en manos de Rusia. También continúa la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos suministrando armamento a Ucrania. Ahora, en vista, se acuerda de toda esta respuesta de Putin porque le explotaron allá el puente en el estrecho de Kerch que une a Rusia con Crimea. Hubo esa explosión del puente el fin de semana pasado y lo que ha hecho durante toda esta semana es atacar a población civil de Ucrania, y lo que ha hecho Alemania, el Reino Unido, también Estados Unidos, es enviar a Ucrania, ¿cómo se dice? Ayuda militar, pero en tema de antimisiles, doctor Fernando, de sistemas antimisiles para que Ucrania se pueda defender. Y lo que está haciendo Ucrania es recuperar territorio porque las tropas rusas están bastante desanimadas, bastante golpeadas, ya no hay gente que vaya al frente a pelear por Rusia, doctor Fernando. Y la gente los varones se quieren ir de Rusia porque no entienden la guerra, porque no están entusiasmados con ella, porque no saben por qué se van a batir. Uno está dispuesto a hacerse matar por las cosas que valen la pena. Y los rusos dicen, ¿y yo qué estoy discutiendo en Ucrania? ¿Qué fui a hacer allá? ¿Por qué invadí a Ucrania? No me importa, no sé, me largo. Pero yo no me dejo reclutar como soldado para una guerra que no entiendo, que no me importa y por la que no estoy dispuesto a morir. Es así de sencillo, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, bien. Señor. Así Bueno, es. Muy bien. Y entonces, queridos amigos, esto era lo que decíamos con ustedes al oído, que les traíamos gracias a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia y a los cafeteros de todo el país que nos han permitido alrededor de una buena taza de café colombiano, el mejor café del mundo. Y así hablábamos con ustedes al oído. 8 de la mañana, 1 minuto.